Buenas, buenas, ¿cómo va? Acá estamos con un nuevo video de diseño humano y esta vez vamos a estar hablando de los generadores puros, no generados manifestantes. Entonces, si vos tenés ese tipo energético o bien conoces a alguien que, te pueda servir estos tips que te voy a estar compartiendo, quédate que empezamos. De lo primero que te quiero hablar es de tu sacral, que en realidad es el centro más importante en lo que es tu diseño humano. De hecho, es lo que te caracteriza. Y este sacral, muchas veces, lo que pasa que como es una respuesta muy corporal, muy física, una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que la mente te puede llegar a jugar ahí un par de truquitos, un par de engaños para que no lo escuches tanto a tu sacral, sino más bien le hagas caso a tu mente. Y en realidad, si bien tu mente no es tu enemigo ni nada por el estilo, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces puede que no coincida lo que tu mente te dice o te aconseja de lo que tu sacral, tu gut feeling te está pidiendo que hagas. Entonces, prestale mucha atención a lo que es tu sacral, escúchalo. Incluso lo que te recomendaría es que practiques, puede ser, cosas sencillas, meditación o el simple hecho de estar quieto, quieta, sintiendo tu cuerpo, qué es lo que le pasa, qué es lo que te pide. Eso te va a ayudar un montón a poder aprender a comunicarte con ese sacral, que es muy diferente para cada generador. Entonces, fíjate a ver de qué manera se comunica con vos. No sé si sabes, pero responde a preguntas sí o no. Preguntas generales no, porque lo matás. De hecho, no te ayuda cuando alguien te hace una pregunta, por ejemplo, ¿qué querés comer? No, es mucho mejor cuando alguien te pregunta, ¿querés comer pizza o hamburguesa? Entonces, ese tipo de preguntas a vos te ayudan mucho a aprender a comunicarte con el sacral y ver cómo es que responde. A algunas personas, por ejemplo, lo que les pasa es que ese sacral responde de una manera bien física, con movimiento. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta algo, ¿tenés ganas de ir al cine el sábado? El cuerpo es probable que se incline hacia adelante cuando sea un sí y se eche para atrás cuando sea un no. O sea, es una respuesta bien física. Eso para algunas personas. Para otras personas es como más con sonidos. Como, ¿me explico? Es como que va a depender mucho de cada uno de ustedes, generadores, cómo es que ese sacral se comunica y se expresa. Cómo es un sí para vos y cómo es un sí para otra persona. O sea, puede cambiar o puede coincidir también, obviamente. Pero acá lo importante es que aprendas el lenguaje de tu sacral para que en esos momentos, sobre todo esos momentos cruciales de tu vida, en donde no sabes para dónde salir disparando, o por ejemplo te llega una propuesta laboral, te llega una propuesta de mudanza, lo que fuese, que realmente puedas decidir alineado a lo que es tu energía, tu esencia y lo que realmente te ayuda a vos, que eso es lo más importante de todo. Entonces, tu sacral, punto número 1, súper importante escucharlo y prestarle atención y sobre todo seguirlo. Porque justamente ahí lo que puede pasar es que lo escuches ese sí o no, pero la mente entre ahí un poco a boicotear y a querer tomar un poco el control de la situación. En todo caso, esto, como ya sabrás con el diseño humano, es muy experimental. Para más que nada distinguir a ver si es realmente un sí lo que sentís hacer y lo que te pide tu energía, tu esencia, o por ahí me parece que le pifié y lo que pensé que era un sí, en realidad es un no. Y otra cosa a tener en cuenta también es que vos, teniendo este tipo generador puro, lo más importante es que hagas lo que sentís. No tan proactivamente, que eso es de los manifestadores, o sea, no iniciar, sino más bien estar atento a los estímulos que aparecen en tu vida, a las invitaciones, propuestas que te llegan y que, como decía antes, basado en tu sacral, si se enciende o no, realmente seguir fielmente lo que te apasiona. Cuando algo te consume mucha energía, cuando te drena, cuando terminas como fundido, fundida y es como, no doy más. O sea, esa es una alerta de eso por ahí no es. De lo que estás haciendo, algo tiene que cambiar, porque así no va con vos, no funciona, no estás alineado con tu energía. Entonces, es re importante acá que puedas como eso, ¿no? Prestarle atención a cuáles son aquellas cosas que te encienden, cuándo es que realmente tenés la energía para. Esa es otra cosa que puede llegar a pasar, que como sos generador y tenés este sacral encendido, lleno de energía, puedes hacer mil cosas, puede que la gente se apoye mucho en vos, te pida ayuda, te pide una mano con esto, con lo otro, y que vos tengas la energía disponible no significa que le tengas que decir sí a todo o de repente seas como, en Argentina decimos el che pibe, que hace todo y demás, sino, no, o sea, que vos tengas energía disponible no significa que estés todo el tiempo usándola o haciendo cosas. Acá el gran filtro es, si el sacral te enciende,
Si realmente te enciende, te apasiona, es como que, de repente todo el cuerpo está vibrando, dale para adelante. Ahora, si sentís como una pesadez tipo, uy, qué embole, o sea, qué garrón tener que hacer esto, es un no rotundo. O por lo menos es un no ahora y por ahí sí más adelante. Eso también son otras cuestiones que vas a tener como que ir probando y experimentando a ver eso, la comunicación con tu sacral, clave. Y por último, lo que te quería compartir es que identifiques bien cómo es que tu sacral, cómo es que tu energía generadora se comporta a la hora de estar con otras personas. Esto va a depender obviamente mucho de tus centros abiertos, cómo es que tenés configurada la energía, etc. O sea, este es un video más general para generadores, pero sí empezá como a ver cómo te sentís, cuál es la diferencia cuando estás a solas de cuando estás con gente. ¿Sí? Cuando estás con otras personas que probablemente tengan otro tipo energético o no, pero sí es importante que acá veas cómo es que ese sacral responde, cómo es que te sentís, cómo es que físicamente te sentís, para que esa energía que tenés ahí tan vital, tan disponible, puedas como empezar también a distinguir en qué momentos se enciende o no, con qué situaciones, con qué personas. Vos tenés una energía que impacta mucho a tu entorno. De hecho, lo vitalizás. Si, por ejemplo, estás en un entorno donde hay muchos no sacrales, como pueden ser los manifestadores, proyectores, etc., es como que acá lo que pasa es que vos podés llegar a traer un gran impacto positivo a ese entorno, digamos. Pero fíjate vos, ¿cómo es que te sentís? ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Y dónde sentís que cuando traes tu energía eso tiene un impacto positivo en el entorno, pero también en vos mismo? O sea, eso es clave. Así que bueno, hasta acá los 3 tips que te quería compartir. Si te quedó alguna duda o quieres preguntarme algo sobre tu energía generadora, acá abajo en los comentarios puedes escribirlo, así te puedo ayudar con eso. Y nos estamos escuchando, viendo la próxima. Adiós.